No sé dónde. Uh,
Muy bien, buenas tardes, estudiantes. Vamos a tener nuestra última clase de este módulo, Historia de Bolivia, y vamos a dar continuidad a aquello. Bien, el día de ayer estábamos terminamos de hablar sobre la Guerra del Pacífico, las causas, las consecuencias de esta, y finalmente veíamos que tuvimos que ceder Antofagasta, finalmente fue tomado, ¿no?, por fuerzas chilenas, y a su vez, sin embargo, se habla mucho de un acuerdo que se habría establecido y que vamos a verlo más adelante, muy presente durante la guerra del Acre, ¿no? Está un poco relacionada porque mientras Bolivia se enfrentaba en la guerra del Pacífico, la guerra del Acre también se había presentado de cierta forma paralela, y es por eso que se menciona allí, ¿sí? Así que ese punto de la finalización o la conclusión de la Guerra del Pacífico lo vamos a retomar cuando estemos hablando de la Guerra del Acre, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué razones también. Vamos a pasar a este otro punto, considerado la posguerra, ¿no? Situación que se estaba presentando luego de este conflicto bélico y considerado también como la era del estaño. Bueno, aquí realicé una pequeña línea del tiempo que nos direcciona a saber o retomar y poder comprender por qué se consideró la era del estaño. Recordemos que hasta antes de la época colonial de Bolivia, durante un determinado tiempo, quienes habían logrado tener lo que había permitido un gran auge económico en América y sostener económicamente a Europa había sido el mineral, la explotación de este mineral, muy conocido como la plata, ¿no? Recordemos que fue tanta plata que se podía explotar del Cerro Rico de Potosí, que muchos indicaban y decían a manera de comentario que fácilmente se podría construir un puente toda hecha de plata desde América hasta Europa, ¿no? Una conexión, ¿sí? Entonces, ya ese comentario daba a entender la magnitud de mineral explotado que se tenía en estas vetas de plata. Muy bien, vamos a ver allí como una especie de... Tenemos, bueno, aquí una corta línea del tiempo que nos direcciona de 1880 hasta 1990. ¿Sí? Aquí tenemos el lapso de una década, pero en esta década se dan situaciones muy particulares que direccionan a estos acontecimientos que ustedes ven al final y que la flecha marca. Tenemos ahí a 1880 la designación como presidente de nuestro país, o de este estado, quise decir, Narciso Campero, ¿sí? Y es aquí, con la presidencia de este personaje, que se da inicio a voy a decir entre comillas, a una especie de periodo de estabilidad democrática. Es decir, que por detrás, de forma indirecta, la presidencia de este personaje va a impulsar el inicio de la lucha por la democracia. Hasta entonces, en los primeros años de la vida republicana de Bolivia o de Bolívar, la democracia era algo que no se practicaba, es decir, ejercer la ciudadanía, porque la democracia se ejerce también ejerciendo la ciudadanía. Y esta ciudadanía era muy burocrática, era muy clasista, ¿no? Incluso estamos hablando de 1900 o de 1838 más o menos, un poquito antes, que desde estos años o en uno de estos gobiernos anteriores, una de las condiciones para ejercer la ciudadanía era tener 400 bolivianos como un fondo de ahorro, ¿no? Básicamente, lo que en nuestros días equivaldría a $4,000, es decir, tú cumples tus 18 años y tendrías que cumplir una serie de requerimientos, pertenecer a una serie de alguna clase social distinguida,
tener cierto tipo de cargo y contar con $4,000, ¿no? Y recién poder ejercer tu ciudadanía. Entonces, vamos a decir que ejercer la democracia o la ciudadanía, pues era una situación muy clasista al inicio del tiempo de la República. Recordemos que Simón Bolívar en sus inicios quiso cambiar esa forma de pensamiento. Propuso una constitución que tenía tintes liberales, con nuevas ideas, innovadores, pero lamentablemente no fue así, ¿no? Y de esta forma es que recién en 1880 se empieza a tener ya ese trasfondo de lucha por la democracia, ¿sí? Entonces, de por medio surge lo que conocemos, lo que se conoció después como la oligarquía conservadora liberal. Empezó a existir una serie de conflictos entre los liberales y los conservadores. Los conservadores eran aquellos que querían mantener las mismas políticas de gobierno con las que la República de Bolivia había nacido en la independencia. Y los liberales, por otro lado, estaban buscando que la democracia, la educación y otros aspectos tenían muchas áreas o muchos propósitos de lucha, entre ellas ejercer la democracia o la ciudadanía, el otro aspecto de poder considerar a mayor cantidad de personas dentro de la participación democrática. Al decir que la democracia o la participación ciudadana era clasista, me refiero también a que fueron dejados de lado los indígenas dentro de su participación democrática, ¿no? O ciudadana. Entonces, es recién en este año que va surgiendo este tipo de lucha por la democracia, por lo que hoy conocemos como democracia, ¿sí? Y bueno, hoy en día podemos ejercer nuestra democracia, pero también podemos ejercer nuestra ciudadanía sin tener que cumplir ciertos requerimientos muy determinantes, ¿no? Vamos a pasar a 1884 y 1888. En estos años, primeramente el 84, le sucede a Narciso Campero Gregorio Pacheco, quien tuvo una larga trayectoria filantrópica y también podemos decir quien tuvo un largo recorrido en el sentido de querer hacer también esta transformación que ya se había iniciado durante el gobierno de Narciso Campero, ¿no? Y cuando hablamos de una transición, pues para durar de 1884 hasta antes de 1888 como cabeza del Estado de la República, fue un buen tiempo, porque recuerden, y quisiera que tengan en mente, que a partir de 1880 los gobiernos van a ser muy inestables, van a ser muy cambiantes. Los gobiernos van a durar entre 1 año, 2 años, 3, durar de 4 a 5 años como relativamente podría haberse establecido para aquel entonces era alcanzar, es decir, era un presidente o una personalidad que realmente habría logrado soportar la situación con la que atravesaba Bolivia y alcanzar a tener. Así que se había ingresado a un periodo en el cual el cambio de presidentes era constante, no demoraba mucho tiempo, ¿no? Entonces fue así de que Aniceto Arce, en 1888, empieza a surgir. A ver, vamos a admitir algunos que siguen ingresando. ¿Sí? Una de las características que destaca la presidencia de Aniceto Arce en 1888 es que empieza a funcionar el primer ferrocarril. Y si ustedes hacen una comparación de lo que sucedía en Europa en este tiempo, pues estamos hablando de que ya como 3 a 4 años antes, incluso podría atreverme a decir hasta 7 años antes, ya había iniciado la revolución industrial en Europa. Entonces, esa revolución industrial estaba llegando a diferentes partes del mundo. Y bueno, una de ellas y que llegó a impactar mucho la sociedad boliviana fue el funcionamiento, ¿no? Del primer ferrocarril público, ¿no? Del país, de Uyuni hacia Oruro. Ese fue el primer tramo de línea de ferrocarril que se llegó a tener en nuestro país, de Uyuni a Oruro, ¿no?
que se había tornado en una región ya por la presencia del ferrocarril muy comercial. Más llevaban los productos que se llevaban o se traían, llegaban con menor tiempo y con mayores facilidades y mayor cantidad por sobre todo, ¿no? Entonces ahí tenemos estos aspectos relevantes. ¿Por qué estamos mencionando estos aspectos relevantes? Porque va a interferir en la economía del país, ¿no? Si bien la economía del país ya se veía, ya se estaba abriendo puertas a nuevos ingresos económicos a través del funcionamiento del ferrocarril y fortaleciendo la parte comercial, pues vamos a ver que en 1899 los liberales derrotaron a los conservadores en la llamada Guerra Federal. Y eso traía consigo buenos pronósticos, ¿no? Recordemos, como les había mencionado anteriormente, los conservadores eran aquellos oligarcas que estaban buscando establecerse en un poder en el cual puedan hacer lo que ellos mejor les parezca, ¿no? Y poder conservar, de ahí viene el término, ¿no? Poder conservar aquellos ideales político-administrativos que beneficien a una determinada clase social. ¿Alguien quiso hablar, comentar algo? Bueno, levanten la mano para alguna participación o acotación y vamos a estar allí atentas o voy a estar atenta a si alguien quisiera comentar algo, ¿sí? Muy bien, continuamos. Entonces, aquí se obtiene ya buenos pronósticos de lo que se estaba haciendo en cuanto a la lucha entre conservadores y liberales. También 1880 significa el inicio de la guerra entre conservadores y liberales, entre personas representativas de la parte político-administrativa del país y personas que ya surgían de la misma sociedad para poder luchar por sus derechos, por su ciudadanía, por la democracia en todo caso, ¿no? Entonces se presenta o se lleva a cabo lo que fue conocido como la Guerra Federal, ¿no? Entonces estos liberales en 1899 derrotan, ¿no? Y quien encabezó esta guerra federal fue el coronel José Manuel Pando, ¿no? Organizó una junta federal de gobierno para poder no contraapoyar, sino para poder directamente apoyar a este grupo de personas que buscaban alcanzar la democracia. Y que poco tiempo después, en ese mismo año, asume el gobierno, ¿no? Así que vemos que había un trasfondo también de interés político. Entonces, fue que de esa forma se traslada la sede de la presidencia de Sucre a La Paz. Si ustedes, por favor, recuerden siempre como buenos bolivianos, el año en que se trasladó la sede de gobierno, lo que anteriormente se encontraba en Sucre, hacia La Paz, fue justo después o como una de las consecuencias de la guerra federal, una de las consecuencias de esta guerra entre liberales y conservadores. Entonces, con este personaje, José Manuel Pando, pues ahora pasa el gobierno a manos de José Manuel Pando y se hace una acción que va a marcar la historia de Bolivia, trasladar la sede de gobierno de Sucre a la ciudad de La Paz, ¿no? Y eso, no más adelante, inmediatamente genera grandes repercusiones sociales para la misma Sucre y para el país en general, ¿no? Era como con una contraopinión a lo que pensaban los liberales. Si los liberales estaban queriendo defender la democracia, buscar ya de una vez que todos puedan ejercer libremente y fácilmente con la ciudadanía y demás. Ahora, ¿por qué se estaba cambiando esta situación? Pues la idea de José Manuel Pando y de los liberales en sí era poder romper con esa rosca viciosa de todo el aspecto burocrático que se había llevado a cabo hasta entonces. Entonces, resulta de que por eso es que decidieron cambiar el lugar o la sede de gobierno a otra ciudad, para de alguna manera con esa acción y de manera muy, pero muy determinante, romper con ese círculo vicioso que estaba
siendo fortalecido o fortaleciendo a la clase conservadora, ¿no? Que ya había mostrado indicios de que estaba perjudicando a la ciudadanía, que en vez de llevarnos a un destino de desarrollo, pues estaba llevando a un destino de dominio político y de aprovechamiento del poder, ¿no? Entonces, ahí tenemos el cambio, ¿no? Uno de los eventos, no me alcanzó espacio para poner acá, pero significó este año y como parte de las consecuencias de la guerra federal, el traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz. Sin embargo, recordemos que hasta nuestros días, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Sucre sigue siendo reconocida como la capital de Bolivia, ¿sí? Sí, la sede de gobierno se cambió de ciudad, pasó a estar en La Paz, pero la capital de Bolivia sigue siendo Sucre, ¿no? Y es uno de los conflictos que empezó a surgir a partir de ese año. Muchos creyeron, murmuraban y especulaban, así como ahora en todo tiempo siempre hubo especulación a través de los diferentes medios de comunicación, veraces y no veraces, con fuente o no fuente determinada, que mencionaban y decían, pues ahora Sucre va a empezar a perder, a Sucre ya no la van a tomar en cuenta para nada. Y no, no es así, ¿no? No fue así. Hasta nuestros días, pues Sucre, allí funciona el órgano judicial, ¿no? Y los demás órganos, por ejemplo, el órgano electoral funciona pues a nivel nacional en todo el país. Es un órgano muy dinámico y estamos hablando del órgano ejecutivo y el legislativo que sí está funcionando en el Departamento de La Paz, en el sede, perdón, en la ciudad de la sede de gobierno, La Paz. Entonces ahí tenemos que, a pesar del paso del tiempo, Sucre sigue considerado como un punto importante de las ciudades de toda Bolivia, ¿no? Como continúa siendo capital de Bolivia, reconocida por la Constitución Política del Estado, y allí funciona uno de los órganos más importantes del país, que es el órgano judicial, aquella que determina las normas, las leyes jurídicas de nuestro país, ¿sí? Bien, continuamos con el desarrollo y el contexto que se va presentando en estos años de Bolivia, ¿no? Ahí tenemos, y bueno, ahí vemos, ¿no? Sobre la Junta Federal y demás. Todas estas situaciones que se habían ido presentando desde el 1880 hasta 1899 denotan tres características, ¿no? Que durante la era del estaño, conocida así, se llevó a cabo lo siguiente, ¿no? Durante esta época, ¿qué época? Del 80 al 99, durante esta época que tiene un lapso de una duración más o menos de 20 años, ¿verdad? A ver, 1880 al 90, del 90 al 99, más o menos, estamos hablando ahí de 2 décadas, ¿no? Entonces, fue conocida como la era del estaño. Bueno, esta era del estaño había sustituido lo que antes se conocía como la explotación de la plata, ¿no? Si bien la plata ya había sido totalmente saqueada y aprovechada para fortalecer la economía de las colonias americanas y también de una gran parte de la población europea, entonces ahora se había establecido, se había descubierto este metal precioso que también va a fortalecer y va a generarle a nuestro país bueno, hay un futuro desarrollo económico, ¿no? Entonces, bien clarito dice acá, el cual sustituyó a la plata como principal fuente de divisas. Claro que sí, el estaño significó una principal fuente de divisas. Pero lo que pasa después vamos a ver que es lamentable, porque estas divisas van a ser aprovechadas y van a beneficiar a sectores privados y no así al país como tal. ¿Por qué? Por toda esta situación. Y de por medio seguía llevándose a cabo esta lucha constante entre liberales y conservadores. Continuamos. Produciendo un dramático cambio en la economía boliviana. Claro que fue y representó un dramático cambio en la economía de Bolivia. ¿Por qué?
porque Bolivia para entonces ya se encontraba con pocos ingresos económicos para el país. Recordemos que se había descuidado mucho la administración económica y en cuanto a sectores y actividades económicas del país. Entonces esto había generado una transformación, un cambio interesante y aparentemente positivo para nuestra economía. Y bueno, tenemos ahí un personaje muy conocido más que todo en el contexto cochabambino, a Simón Patiño, ¿no? Quien habría sido considerado o conocido también como uno de los varones del estaño. Recordemos que fueron tres en realidad, pero quien habría organizado o habría sido el líder entre los tres varones del estaño, tenemos a Simón Patiño, ¿no? Quien de manera privada, con estos tres varones del estaño, incluyendo a Simón Patiño, habrían estado al cargo de la organización y la explotación del estaño, ¿no? Pienso que ahí nada más que una acotación de un análisis personal es que si Bolivia desde un principio sus autoridades habrían decidido nacionalizar, por decirlo de esta forma, este metal precioso, esta fuente de ingresos económicos, todos los recursos habrían sido aprovechados para el bienestar y el desarrollo económico del país, pero no fue así. Se manejó por manos privadas, en este caso Simón Patiño y los otros dos acompañantes, por eso estos tres, como les digo, conocidos como los varones del estaño. Este llegó a ser uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, porque no había estado explotando un recurso natural que podría haber beneficiado y dado un indicador de desarrollo económico interesante al país, pero quienes se enriquecieron fueron Simón Patiño y sus compañeros, quienes administraban la explotación de este recurso nacional que desde un principio debió pertenecerle al país. Bueno, pasamos al siguiente punto, ¿sí? Ahí está, ¿no? Guerra del Acre. Y es aquí cuando yo les quería mencionar este aspecto de la finalización de la Guerra del Pacífico. Vamos a ver cómo interviene y vemos ahí más o menos los años, ¿no? Entonces ahí tenemos un dato importante, ¿no? Cuando hablamos de una guerra, lo primero que nos viene a la mente es saber en qué periodo de tiempo se habría llevado a cabo. Y ahí tenemos, ¿no? Un periodo de tiempo del 1903 a 1904, ¿no? Es un conflicto o fue un conflicto bélico desarrollado entre Brasil y Bolivia. Resultado de este conflicto bélico o por qué se enfrentaron estos países por estos territorios conocidos como el Acre, de allí el nombre Guerra del Acre. Entonces, todo lo que ven ustedes, y busqué una imagen que pueda dar a entender que en esta guerra, como producto de esta guerra, pues perdimos esta grande porción de extensión territorial, ¿no? Cedida para el Brasil, ¿no? Que después de este tiempo de lucha, de contradefensa y demás, pues finalmente Bolivia termina perdiendo este conflicto bélico y no solo pierde, sino que como consecuencia de esta derrota, pues se da y consiste, la parte de la derrota tenía que ver con ceder territorio al país vecino Brasil, ¿sí? Y tuvo que ver con un recurso económico, al igual que con Chile y Bolivia, el recurso económico que movió o los llevó a tener este conflicto fue la explotación del salitre, del guano, ¿no? En este caso también de por medio intervienen recursos naturales que van a hacer de que el país vecino quiera esos territorios para sí, los quiera luchar, porque hay recursos económicos que generan divisas para el país que lo va a tener, ¿no? Entonces, ahí tenemos el auge de la goma elástica, ¿no? Y recordemos, ¿por qué estos? ¿Por qué, por ejemplo, para la guerra del Pacífico, ahora guerra del Acre, la goma, el guano, el salitre estaban siendo
explotados en mayor cantidad, ¿no? Y lo habíamos mencionado anteriormente, es producto de la revolución industrial. Ahora el guano, en este caso ahora lo que es el auge de la goma elástica, que es conocido, muy primitivamente conocido como el caucho, va a ser necesario porque ya surgen máquinas, ya surgen medios de transporte, ¿no? El tren, uno de ellos, después surgen ya los automóviles que van a necesitar esta materia prima como es el caucho para los neumáticos y las llantas quizás de los medios de transporte que estaban siendo ya establecidos o que habían sido ya parte del desarrollo industrial allá en Europa. Entonces, estos recursos para entonces era como descubrir oro. El país que lo tenga, pues tendría para sí ingresos importantes económicos a su país por dotar de esto que ahora va a ser necesario, ¿no? Va a ser necesario para cubrir ciertas necesidades de la nueva sociedad que estaba empezando a desarrollarse en Europa y empieza a influir en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces es por eso que Brasil ve conveniente sumar y integrar la mayor parte de su fuerza para poder lograr ganar este territorio y continuar con la explotación del caucho, que va a significar para Brasil un gran desarrollo económico, a pesar de que parte del acuerdo final después de la derrota en la Guerra del Acre consistía también de unas libras esterlinas para Bolivia, como yo lo suelo decir, como un premio consuelo, pero era para ellos como una inversión, porque ya habían ganado este territorio después de este conflicto, ¿no? ¿Cuánto de espacio geográfico tuvo que cederle Bolivia a Brasil después de este conflicto? 191.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y ahí tenemos a José Manuel Pando, presidente de Bolivia durante este conflicto, ¿sí? Bien, ahí tenemos, cuando vemos la guerra del Acre, también debiera venir a nuestra mente el Tratado de Petrópolis, ¿no? Y ahora, adicionalmente a eso, fíjense, si ustedes en este momento agarran y navegan por internet y buscan otras fuentes de información sobre la guerra del Acre, van a encontrar de que en muchos de los casos este conflicto va a durar específicamente hasta solo un año, ¿no? En 1993 específicamente, ahí tenemos una fecha incluso, y ahí está este aspecto. Entonces, esta fecha o este año 1904 también va a significar un año importante para dar por finalizada la Guerra del Pacífico recién, en el sentido de que allí o en ese tiempo recién se firma un tratado de paz con Chile, ¿no? Recordemos después de haberse enfrentado en la Guerra del Pacífico, fue necesario establecer un tratado de paz con Chile. Sin embargo, este tratado no venía solamente con un simple tratado de paz, sino que de por medio venía cederle también territorio a Chile en este caso, ¿no? Y a cambio de que Bolivia le ceda este territorio por la derrota también en la Guerra del Pacífico, Chile se compromete a construir un ferrocarril para Bolivia, ¿no? Es decir, para conectar a Bolivia con Chile. El tramo más preciso sería Arica-La Paz, ¿no? Entonces Chile dice, bueno, ya está, vamos a firmar un tratado de paz y en señal de que nosotros queremos realmente cerrar este acuerdo con una actitud muy pacífica, nos comprometemos a construir un ferrocarril que pueda comunicar Arica y La Paz y viceversa, ¿no? Pero lamentablemente ahí ya dándoles a entender algunos aspectos de conocimiento histórico, este ferrocarril recién es construido no inmediatamente, sino que al paso de muchos años después, a lo largo de casi más de 2 décadas después, recién Chile empieza a cumplir con esta parte del tratado. Podríamos decir que mientras ellos no construían el ferrocarril, pues Bolivia no podía cederle lo que él había ganado en la guerra.
Podríamos pensar de esa manera, pero no fue así. Ellos ya dispusieron del territorio que Bolivia cedió en ese tratado de paz con Chile en 1904 y bueno, al Chile comprometerse a construir este ferrocarril entre Arica y La Paz, también estaba dando a entender de que a pesar de que Bolivia había perdido este territorio, tendría acceso libre a, a Bolivia para tener una comunicación constante con Chile, a pesar de todo lo que había pasado. Pero simplemente fue parte de una intención que nunca se cumplió, ¿no? Recordemos que Chile cada vez y hasta nuestros días sigue habiendo dificultades en las fronteras, ¿no? Las personas que viajan con transporte pesado a aquel lugar indican de que sufren discriminación y malos tratos por parte de las fuerzas chilenas que están en esta región fronteriza, ¿no? Entonces, y esto se presentó en la Corte de la Haya recientemente cuando se realizó la demanda en contra de Chile sobre la reivindicación marítima, ¿no? Entonces, son acuerdos que para Chile han quedado nada más en papel y en la práctica no los cumplen y no lo han estado cumpliendo hasta ahora. Y bueno, no sabemos eh, qué situaciones más se puedan presentar. Sin embargo, Bolivia quiere presentar todavía la apelación sobre la reivindicación marítima ante la Corte de la Haya, ¿no? Una apelación legal ante esta Corte. Bueno, ya ese es un tema que tiene que ver más con aspectos muy actuales, pero tiene una trascendencia histórica desde este año, desde 1904. Bien, vamos a pasar a otro conflicto bélico que hizo que Bolivia también pierda otra porción de su territorio, ¿no? Y ahí vemos lo que fue conocido como la Guerra del Chaco, ¿no? Aquí me faltó ponerles el título. ¿Qué fue la Guerra del Chaco? ¿No? Ahí tenemos, la Guerra del Chaco fue un conflicto bélico, una guerra, ¿no? Que se presentó en el 1932 al 35. ¿Entre qué países más propiamente? Paraguay y Bolivia. Miren, vamos a hacer un análisis mientras ustedes van dándole una leidita aquí en estos 4 puntitos que aquí mencionan, ¿no? Lo que viene a ser las etapas de la guerra y demás. Vamos a decir que la duración de esta guerra, que es del 32 al 35, va a abarcar muchas batallas de por medio. Cuando tenemos una guerra que abarca de 1 a 2 años o quizás más tiempo, siempre dentro de las guerras se encuentran las batallas. Podemos decir de que las batallas determinan la victoria o la derrota de una guerra. En algunos casos, duran mucho tiempo y en algunos casos pues es de menor tiempo y menor necesidad de más batallas, ¿no? Ahora vamos a hacer, mientras como les decía, vayan leyendo ustedes estos puntos, vamos a aquí ver un detalle y una pregunta les haría yo, ¿no? Paraguay, ¿por qué decidió Paraguay invadir territorio boliviano y no así territorio argentino? Paraguay, desde el momento en que nace a la vida independiente, nunca estuvo conforme con la extensión territorial con la que nació la vida independiente. Es como que una persona diga, bueno, me están dando un cuarto para vivir, pero yo no me quedo conforme con este cuarto, yo quiero la casa entera, quiero este espacio entero. Entonces, no estoy conforme. Sí, ya me están dando un espacio para que pueda ser independiente, pero yo no me quedo conforme con este espacio, porque desde ya era un espacio territorial muy reducido. Entonces yo les pregunto, ¿por qué? ¿No? Entonces, esta intención de querer expandir o agrandar su territorio, ya conocía esa desconformidad de Paraguay, los argentinos, o Argentina conocía ¿qué podemos decir? Ese inconformismo de Paraguay al nacer con ese espacio territorial. Entonces, Argentina empezó a instar a Paraguay para que pueda obtener este territorio y así extender su extensión geográfica, ¿no?
con la idea de que Argentina no se vea contraatacada, mucho menos amenazada esta región. Entonces, por eso era importante, o es importante, que los países estén también al tanto de lo que piensan otros países. Y eso pasó con Argentina. Argentina estaba muy al tanto de lo que Paraguay tenía en mente, y es por eso que instó a que no invada territorio, indirectamente, ¿no? Para que no invada Argentina, pues le instó a que pueda luchar y pelear por estos territorios de Bolivia, considerando de que la situación de Bolivia no se encontraba en buenas condiciones, ¿no? Entonces, felizmente para Paraguay, como ustedes pueden ver aquí en las características o las etapas de la guerra, para ese entonces o en ese periodo de tiempo del 32 al 35, Bolivia estaba atravesando realmente una crisis de falta de autoridad política muy, pero muy aguda. En ese tiempo se cambiaron presidentes, por no decirlo, cada día, vamos a decir cada mes o cada cierto tiempo muy corto, una transición de gobierno muy constante. Entonces esa inestabilidad hizo de que Bolivia no tenga la suficiente fuerza para defender estos territorios, ¿no? Para defender esta parte de la extensión geográfica, ¿no? Argentina siempre le decía a Paraguay, mira, tú invade estos territorios, ¿no? Las fuerzas paraguayas ingresaron por el Pilcomayo, bordeando el Pilcomayo hasta llegar a este punto de Bolivia y también bordeando el río Paraguay mismo, como una de las fronteras. Si ustedes se fijan, el río Pilcomayo y el río Paraguay llegaron a ser fronteras naturales de lo que limitaba Bolivia con Paraguay, ¿no? Entonces, estas bondades o este territorio pues ya había sido un territorio de disputa entre Bolivia y Paraguay, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros que este conflicto se había prorrogado por esa falta de administración política en nuestro país. Y finalmente, pues, como bien conocemos ahora y como ya conocemos nuestro mapa de Bolivia, pues se tuvo este desenlace lamentable, ¿no? Cederle el territorio a Paraguay. Pero Paraguay no había luchado solo, sino que por detrás contaba con el apoyo de Argentina. Y bueno, Argentina hizo todo esto para proteger sus propios territorios, su propio espacio geográfico. Bien, vamos a pasar a otro punto y estamos ya en la parte de la época contemporánea, ¿sí? Cuando nuestro país ingresa a este punto o a esta época, vamos a decir de que hay un acontecimiento que es muy recordado en nuestro tiempo por todo lo que va a pasar. Si ustedes ahí ven un poquito y reconocen estos acontecimientos, son acontecimientos que han marcado el camino hacia la democracia muy determinantemente. Más que todo en el sentido de que quienes habían sido pisoteados, maltratados y en cuanto a derechos humanos totalmente desconsiderados en cuanto a derechos humanos fueron los indígenas, ¿no? Así que esta época contemporánea va a marcar un buen pronóstico para el camino hacia la democracia y por sobre todo también para el respeto hacia las tierras y hacia los indígenas y sus tierras, ¿no? Después de un grande periodo de tiempo, después de la fundación o el establecimiento de la nueva república, recién se piensa en favorecer a quienes realmente lucharon y quienes fueron dueños de estas tierras hace mucho tiempo, y estos fueron los indígenas, ¿no? Tenemos allí en abril de 1952 el el estallido de la más conocida como la Revolución del 52, ¿no? Esta revolución, si ustedes navegan y nuevamente abren quizás sus textos de historia que tienen ahí en el colegio, es conocido como la Revolución del 52. Y esta revolución no fue organizada de otra manera que el MNR, un partido político muy
pero muy característico para este entonces. Si bien marca el nacimiento del movimiento nacionalista revolucionario, esta revolución, pues, como su nombre lo dice, movimiento nacionalista revolucionario, le dio sentido. Básicamente ese era el objetivo de este partido político, ¿no? Hacer de que la nación boliviana entre a un periodo de renovación, pero esto sería gracias a las revoluciones que ya este partido empezaba a estratificar para llegar al poder político, ¿no? Entonces, este movimiento nacionalista revolucionario, este partido, conocido como el MNR, muchos recordarán el color de este partido, quizás si han visto ahí o sus papás quizás han contado, ya son épocas en las que muchos de sus papás, abuelitos ya estaban presentes en esta época, ¿no? Estamos hablando ya de la década del siglo XX, ¿no? Entonces es muy cercano al siglo en que nos encontramos. Ahora estamos en el siglo XXI, pero muchos ya han conocido esta parte de manera personal de la historia de Bolivia. ¿Cuándo fue fundado el MNR? 1941. Estamos hablando ahí de un periodo de tiempo de una década atrás, después o antes de la revolución del 52. ¿Quién fue el artífice de este movimiento nacionalista revolucionario, de este partido político? Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro va a ser una figura muy importante para el desarrollo en cuanto a normas jurídicas que van a beneficiar a los indígenas, pero que también va a ser un personaje que va a recibir muchas repercusiones de autoridades o de fuerzas políticas que estaban en contra de esto. Vamos a decir que Víctor Paz Estenssoro y su partido, que es fue el MNR en sus inicios, fue y apoyó en gran manera a los que en la guerra federal fueron conocidos como los liberales. ¿Ya? Entonces, los liberales se van representando a través de partidos políticos. Y bueno, ahí tenemos, después de sangrientas luchas conducidas por el subjefe del MNR, estamos hablando de un partido político, habían retornado al país Hernán Siles Suazo, ¿no? Y este personaje que en algún momento habían sido exiliados hacia Buenos Aires, Argentina, ¿no? Entonces, estas constantes luchas dentro de la Revolución del 52 había permitido el retorno de estas autoridades al país. Y de esa manera, pues, como lo mencionamos acá, después de esta revolución que se ha realizado a la cabeza del artífice del MNR, surge y toma el gobierno este personaje, ¿no? Entonces, inmediatamente lo que viene a hacer este personaje es cambiar la estructura del régimen anterior y establecer un monopolio de exportación del estaño y la nacionalización de las minas. Recordemos que hasta este momento habíamos mencionado de que Simón y Patiño en esta parte habían sido, y los tres varones, en todo caso, solamente los tres varones del estaño quienes administraban la explotación del estaño, cuando debería ser el Estado que administre la explotación del estaño para beneficiar la economía del país, ¿no? Pero ya recién en este tiempo, el 52, o luego de la revolución del 52, se empieza, ¿no?, a buscar la nacionalización de las minas de estaño, para beneficiar al desarrollo del país, ¿no? Y por otro lado, se establece el 53, un año después, la reforma agraria. Se promulga la reforma agraria. Esta reforma agraria tiene que ver, esta nueva medida, vamos a decir, esta nueva norma jurídica ya establecida, benefició o tenía que beneficiar, estaba direccionada a beneficiar a los indígenas, para que estos retomen la administración de las mismas y recuperen aquellas tierras que les fueron arrebatadas. Y eso de una trascendencia anterior al nacimiento de la República de Bolivia. Entonces ahí tenemos este detalle, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la parcelación de las tierras, ¿no? Nuevamente la redesignación de las tierras para los indígenas, ¿no? Donde surge un término,
¿no? Después de esto tenemos también algo conocido como es la ley INRA, ¿no? Donde esta ley se resume en decir que la tierra es de quien la trabaja. Y desde allí, pues hasta ahora se siguen manejando estos términos para poder defender las tierras de indígenas que han habitado sus tierras y han cuidado esas tierras por un buen tiempo, ¿sí? Entonces, ya a partir de este año se empieza a distribuir las tierras entre los indígenas de aquí en adelante, ¿no? Y respetar su derecho hacia las tierras y para con las tierras, ¿sí? Vamos a pasar vamos a avanzar unos 3 añitos después, 1956. Y vamos a ver que hay un personaje que en este año empieza a asumir la presidencia. Este será Hernán Siles Suazo, ¿no? Quien en calidad de vicepresidente había acompañado a Paz Estenssoro. Paz Estenssoro ya había estado presente él después de la Revolución del 52 como parte importante de una autoridad importante para el Estado, ¿no? Al estar al mando de la misma. Entonces, ahora se va a realizar durante su mandato presidencial en reordenar la economía y estabilizar la moneda. Este fue un trabajo que inició en ese tiempo, ¿no? Era un trabajo difícil de lograr, jóvenes. ¿Por qué? Porque para entonces el dólar estaba, la moneda, el billete como tal y demás, estaba, el dólar era aquel que estaba invadiendo todas las ciudades, ¿no? Estaba haciendo, buscando predominar el aspecto económico monetario en toda América, ¿sí? Entonces, como una moneda oficial. Pero este personaje, Nancy Le Suazo, juntamente con Paz Estenssoro, pues realizan este trabajo de reordenar lo que viene a ser la economía. Veamos que ya habían empezado bien, Paz Estenssoro había empezado con buscar exportar el estaño y nacionalizar las minas del estaño para que éstas fueran aprovechadas para el país, para beneficio del país y no para personas o empresas privadas. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo esto. Y quiero que lo tengan en mente esto porque vamos a ver que más adelante, durante los gobiernos militares, se da una contraindicación frente a esto que nuevamente, que si bien el estaño le prometía al país una mejora económica importante, pues vamos a ver que más adelante hay autoridades que no les importa aquello y hay un retroceso económico por sus medidas que vayan a tomar. Vamos a llegar ya a 1960 y Paz Estenssoro fue elegido por segunda vez como presidente, ¿no? Porque la población se había dado cuenta con las medidas que había llevado a cabo que sí realmente tenía la intención de forjar una Bolivia mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos que en agosto de 1964 resultó nuevamente elegido, ¿no? Con una gran mayoría de votos. Pero no duró mucho tiempo, a pesar del apoyo, a pesar del interés o de, vamos a decirlo así, a pesar de la gran cantidad de personas que apoyaban a Paz Estenssoro, llegó una situación de derrocamiento. Ahí tenemos un 5 de noviembre, ¿no? De 1964, donde este es derrocado a través de un famoso golpe de Estado, pero no estamos hablando de un golpe de Estado común y corriente, estamos hablando de un golpe de Estado militar. ¿Por qué surgió? Hacemos un análisis aquí. Este golpe de Estado militar había surgido precisamente, o lo que movió a estas autoridades militares realizar o llevar a cabo este golpe de Estado, fue que esta monopolización en cuanto a la exportación del estaño y la nacionalización de las minas va a perjudicar muy, muy grandemente a las fuerzas militares y a sus intereses. Y no solo aquellos, recordemos que y hasta nuestros días creo yo que las fuerzas militares van o se direccionan no por una causa común, sino que causas que van a ser convenientes para ellos, ¿no? Entonces, las fuerzas militares en muchos de los casos reciben un apoyo indirecto de otros estados, de otros países.
¿no? Y entonces y si alguna medida del gobierno va a afectar los intereses de las fuerzas militares, pues ellos se van a aliar con quienes puedan derrocar a quien está haciendo algo en contra de sus intereses. Y bueno, la nacionalización de las minas, pues no era algo que les parecía buena idea a ellos. ¿Por qué? Porque afectaba a sus intereses, ¿no? Y bueno, ¿quién estuvo a cargo de este golpe de Estado militar? Un militar muy sagaz, el general René Barrientos, ¿no? Y no olvidemos su nombre, René Barrientos sí era un militar muy sagaz, pero pasa a una vida civil y vamos a ver en qué momento pasa una vida civil, pero hasta aquí es un militar que ha conformado y ha liderado un golpe de Estado a Víctor Paz Estenssoro. Bien, aquí está. De esa manera, a través de este golpe de Estado que acabamos de ver en este momento hacia Víctor Paz Estenssoro, pues aquí, a partir de 1964, empieza o surge la época de los gobiernos militares. Ahí está, gobiernos militares, ¿no? 1964, 2 años después del golpe de Estado, hasta que se estabilice todo esto del gobierno, surgen los gobiernos militares, valga la redundancia, hasta 1982. Y nada más aquí les puse algunas características relevantes que trata de resumir todo aquello que tienen ustedes en el texto guía, ¿no? Se llevó a cabo una serie de políticas económicas conservadoras. Es decir, que si en una guerra federal los conservadores habían sido vencidos por los liberales, pues ahora, durante esta etapa de gobiernos militares, pues va a surgir, va a resurgir, va a revivir el grupo de los conservadores directamente. ¿Por qué? Porque son ellos ahora quienes están a la cabeza de el gobierno, a la cabeza de la república, ¿no? Entonces, tienen todo el acceso a poder establecer políticas y reformas económicas propias del pensamiento conservador. ¿Y cuáles son parte de estas reformas económicas conservadoras? Una de las que más afectó a Bolivia para entonces, cuando se prometía o parecía que la economía de nuestro país iba a mejorar, pues no fue así, ¿no? Aquí sufre un estancamiento nuestra economía. ¿Por qué? Porque una de las determinaciones que va a afectar mucho a la economía del país, ya ese futuro prometedor, es la reapertura de las industrias de minas de estaño y aquellas inversiones privadas extranjeras, ¿no? Es decir, se les da cabida, crédito a industrias extranjeras, y no solo extranjeras, sino también privadas. Se había logrado hacer hasta aquí, se había tenido una buena intención nacionalizar las minas, ¿no? Que todos esos recursos vayan para el Estado. Pero ahora con esta determinación, apoyar a las minas de estaño y a las inversiones privadas extranjeras va a ser un retroceso, ¿no? Volver a lo que pasaba con Simón y Patiño y los varones del estaño, ¿no? Bien, otra de las reformas muy perjudiciales, ¿no? Está ahí en 1967, donde el ejército boliviano anuncia haber derrotado a rebeldes en un lugar próximo a la aldea de Valle Grande. Y estos rebeldes pues eran conocidos como los ex liberales, ¿no? Los ex liberales, después que fueron conocidos como los rebeldes, que era un grupo de rebeldes, voy a decirlo así, voy a tomar lo que menciona acá, que buscaban alcanzar la democracia no solo para un país determinado, sino que era como un equipo que buscaba visitar países y apoyar con las ideas liberadoras, liberales, ¿no? Entonces, es aquí, en este lugar donde se encontraba este grupo de rebeldes y se encontraba más precisamente en lugares próximos a Valle Grande. Y cuando hablamos de este tiempo, de esta situación, vamos a ver a Ernesto Che Guevara, que en esta derrota a los rebeldes, pues en este momento, en octubre de 1967,
capturan a Ernesto Che Guevara y finalmente es ejecutado por las fuerzas conservadoras, ¿no? Bien, ahí está. Vamos a decir un mártir por el pensamiento liberal y por quien apoyaba quizás a la idea de la recuperación de la democracia de cierta forma, ¿no? Aunque hay un trasfondo también. Pasamos a agosto de 1971, ¿sí? Ahí vemos a un general, Juan Torres, quien había sido derrocado por un golpe de Estado también, encabezado por otro militar. Estamos hablando del coronel Hugo Banzer Suárez, ¿sí? Y aquí ya surgen otros partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos empiezan, ya es una época que si bien se destaca por la parte militar, pues también se destaca porque surgen diferentes partidos políticos, frentes políticos que buscan a través de, como partido político o a través de alianzas políticas entre partidos, poder llegar a tener el poder del Estado, ¿no? De la República quizás para entonces. Entonces allí vemos nosotros, ya hemos visto anteriormente a MNR, pero ahí hay otro partido que también se interpone como una alianza y se alía con MNR, un partido político ya conocido y ahora uno que recién había surgido, ¿no? Que viene a ser este partido conocido como, a ver, permítame, no tengo ese dato. Muy bien. Ahí está. A ver, aquí. Listo. Entonces, a través de esta alianza de frentes políticos que ya habían estado, miren, vemos que en esta parte, ¿sí? Ya habían también partidos políticos enemigos durante la década pasada, ¿no? Habíamos visto que ya estos partidos habían estado presentes, ya tenían un buen recorrido, ya habían estado presentes en la década pasada, en la actual década estaban igual presentes. Entonces, estos partidos políticos precisamente habían sido creados para esta finalidad, ¿no? Para contrarrestar fuerza y ser parte de una oposición que contrarreste alguna idea o administración política de gobierno, ¿no? Entonces, aquí ya tengo una especie de graditas ahí, ¿no? Que trata de reflejar aquello, ¿no? Vamos a ver algunas de las consecuencias del aspecto de los gobiernos militares, ¿sí? Vamos a ver ahí dos consecuencias muy lamentables y muy difíciles de sobrellevar para el país. Tenemos ahí la caída del precio del mineral, ¿no? Que si bien había mucho para explotar, todavía el estaño, pues había reducido el precio del mismo, ¿no? Y por otro lado, la mala administración de los regímenes militares, ¿no? Recordemos que una de las grandes debilidades de la parte militar, si bien ellos podían establecer su querer, su forma de pensar, pues ahora tendrían que, vemos que ellos han descuidado mucho la parte de desarrollo económico, educación y otros aspectos que también debieron darle importancia, ¿no? Solo se enfocaron a un aspecto, en establecer en la población la obediencia, la imposición y la instrucción, ¿no? Y bueno, era quizás el estilo de vida que acostumbraban tener, ¿no? Entonces ahí tenemos la mala administración de los regímenes militares ha dejado a Bolivia con una inmensa deuda, ¿no? Veamos que deuda, ¿por qué? Porque ya empezaron, aquí como dice, empezaron a apoyar las inversiones privadas y al apoyar las inversiones privadas, pues los beneficios económicos de Bolivia ya no eran para el Estado, sino para estas inversiones privadas que le sacaron el jugo al país, ¿no? Pasamos al siguiente punto, una de las consecuencias también muy relevantes de los gobiernos militares es que a principios de la década de los 80 fue derrocada la última junta militar. Eso se pintaba como una casi buena noticia, ¿sí? Para poder retomar el camino hacia la democracia. Pero vamos a ver de que a pesar de que se
veían buenos pronósticos para alcanzar la democracia, hay personas que vuelven a perjudicar al país con sus medidas, pero teniendo una aparente intención democrática, pero por otro lado haciendo y tomando acciones que se contraponen a lo que pensaban o decían pensar o tener. Pasamos ahí a ver ya después de este contexto de los gobiernos militares, pasamos a un tiempo en el que se considera como los gobiernos democráticos, ¿no? Y es aquí cuando se recuerda mucho una fecha, ¿no? Octubre de 1982, ¿no? Esta fecha, este mes, este año, se recuerda como la recuperación o, o el retomar el camino hacia la democracia, ¿no? Y esto surge con Hernán Siles Suazo, quien había tomado la posesión de la presidencia y había tratado de enfrentar varias crisis ministeriales en los inicios de octubre de 1982. Pero lamentablemente, pues, a pesar de su intento por querer sobrellevar estas crisis ministeriales, que estaba muy dividida para entonces, no fue posible, ¿no? Fue considerado como incapaz para poder sobrellevar este tipo de crisis, ¿sí? Posterior a eso, como ya es como que ya se liberaron de los gobiernos militares, el Congreso, ¿no? Apoyada por la población en sí, volvieron a reclamar a Paz Estenssoro como presidente, porque aquí veíamos que Paz Estenssoro ya estaba empezando a demostrar que realmente quiere regalarle al país un desarrollo, mejoras, ¿no? Entonces es por eso que el Congreso, después de ese periodo de gobiernos militares, decide reclamar nuevamente a Paz Estenssoro como presidente, ¿sí? Y bueno, fue así, ese reclamo tuvo efectividad y allí ya Paz Estenssoro retoma la presidencia del país y dentro de este cargo ya otra vez tiene alcanza a tener uno de sus principales logros, que fue establecer una nueva política económica que tendría o iba a frenar lo que fue la hiperinflación. Hiperinflación en el sentido de poder ya no depender tanto de empresas privadas y de es decir, muchas veces durante esta medida, la apertura de industrias mineras, inversiones privadas y demás, pues el país tenía que ver la manera de poder cumplir con las condiciones del sector privado. Pero ahora estas nuevas políticas económicas van a frenar esta hiperinflación que se daba pues por causa de la intervención privada en el país y que estaba siendo beneficiada directamente a este sector. Entonces, ya vamos a pasar a otra característica también dentro de esta, es Jaime Paz Zamora, ¿no? Quien para entonces, ya para las elecciones, después de Víctor Paz Estenssoro, aquí tenemos un tiempo establecido, decimos que después de que se reclamó a Paz Estenssoro y después de haber realizado su intervención, pues allí se convoca a elecciones, pero no en el tiempo establecido, sino se anticiparon las elecciones y el Congreso vuelve a tener esta oportunidad de llamar nuevamente a las elecciones, las votaciones donde la población pueda definir o determinar a su nueva autoridad y tenemos allí a través de esta medida de las elecciones tenemos un éxito parcial, ¿no? Para poder poner a Paz Estenssoro como una nueva política económica. Luego, después de este logro de Paz Estenssoro, se tiene nuevamente, dice, fue considerada ya en una nueva elección, se tiene a un candidato muy votado, ¿no? En las elecciones de 1889, a Jaime Paz Zamora, ¿no? Quien había sido uno de los candidatos con mayor cantidad de votos. Y posterior a esto, pues ahí vemos a otras, aquí no lo puse, no sé por qué, pero aquí tendría que estar
Gonzalo Sánchez de Lozada, que le sucede a Jaime Pazamora. Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando ingresa al poder, establece un plan conocido como el Plan de Todos. ¿En qué consistía este plan? Consistía en la capitalización, que fue para entonces, ¿qué significó la capitalización? Ampliar la privatización de empresas estatales. Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando ingresa a la presidencia, le da a entender al pueblo, a la población, de que las empresas que Bolivia tenía para sí o las que eran parte de la administración nacional ya no era suficiente. Un ejemplo nada más. Es como que un papá les diga a sus hijos, saben hijos, yo ya no puedo mantenerlos, así que los voy a dar en adopción. ¿Ya? Y ustedes van a seguir siendo mis hijos, pero les voy a dar en adopción por un determinado tiempo porque yo no les voy a poder dar alimento, ropa, educación, entonces yo los voy a dar por un tiempo en adopción para que ustedes sobrevivan y cuando ya mi situación mejore o la situación de la familia, pues voy a recuperarlos. Listo. Entonces, esa fue una de las ideas que tuvo Gonzalo Sánchez de Lozada, al querer privatizar, capitalizar las empresas estatales y, por otro lado, reducir los gastos en servicios sociales. Reducir los gastos en servicios sociales tenía que ver con reducir el presupuesto para la educación, para la seguridad, para la salud, ¿no? Y dándoles a entender a la población de que no estaban en condiciones de tener estos beneficios porque la situación del país se encontraba en crisis económica, ¿no? Entonces ahí, y bueno, dentro de esto se llevó a cabo el cierre de muchas minas, ¿no? Entonces, se dice, comentaristas históricos indican de que lo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada fue aplicar medidas o métodos que eran ideales para países en situación de crisis. No recordemos que Gonzalo Sánchez de Lozada es aquel presidente que no podía hablar muy bien el español, muchos lo recordarán, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí, ¿no? Y bueno, ese proceso de capitalización, él lo consideró y le cambió el nombre como el plan de todos, ¿no? Donde todos estuviesen de acuerdo con esa idea de capitalizar las empresas y otros aspectos, como les digo, ahí la ampliación de la reducción de los gastos en servicios sociales y programas de educación, ¿no? Nuevamente la educación vuelve a ser golpeada porque al reducir los gastos, si los programas de educación para entonces no estaban bien estables y ahora reducirles más todavía, realmente significó un gran desacierto para ese punto, ¿no? Vamos a ver allí en junio de 1900, ya, aquí lo que pasó fue lo siguiente. Lo que pasó acá fue lo siguiente, esto tenía que ser aquí. Y esto acá. Así. Muy bien. Ahora yo tengo en este cortito tiempo que tenemos y lo voy a subir al Moodle también como un enlace. Es un video cortito sobre el camino hacia la democracia, ¿no? Y ahí les va a mencionar algunos aspectos específicos a partir de 1982. Tiempo después, el general Juan José Torres. Y es el momento en que el pueblo boliviano se siente dividido y se siente confuso, ya que el mando presidencial llegaría a las manos de un militar. Juan José Torres intenta calmar al pueblo. Surgen manifestaciones, convulsiones, protestas y empieza la crisis. Y por otro lado, la oposición no le deja gobernar a Juan José Torres. Ciertos grupos de militares intentan darle el golpe de Estado. Y es el general Hugo Banzer Suárez quien le hace el golpe de Estado a Juan José Torres. A pesar de que José Torres intenta resistir al golpe de Estado, las Fuerzas Armadas le traicionan y entregan el poder a Hugo Banzer Suárez. Y Torres es exiliado en Argentina, donde poco tiempo después es asesinado por supuesto encargo de Banzer Suárez.
A partir del momento, Banzer Suárez gobierna 7 años. Durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, habían obras que aplaudir y masacres que terminaron en dolor y llanto. Durante 7 años de gobierno se habían construido caminos interprovinciales e interdepartamentales, escuelas, colegios, aeropuertos y una importante compra de aviones. Las ciudades van creciendo. Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando. Y las necesidades van creciendo en las provincias y en las ciudades. Banzer recibía ayuda de Estados Unidos, pero esta vez todo se le va cayendo para Banzer, porque en Estados Unidos surgen unas nuevas elecciones, en donde gana Jimmy Carter y democratiza Latinoamérica. Y tiene un choque contra los presidentes dictadores y golpistas. Hugo Banzer intenta vender el gas a Brasil, pero el pueblo rechaza la oferta y la venta con movilizaciones. También intenta negociar una salida hacia el mar con Chile, en ese entonces con el presidente Pinochet, que también era militar, lo cual resultó un fracaso total. Y para lo peor, baja el precio del estaño en el mercado mundial. Finalmente Banzer no pudo salir por la puerta grande del Palacio de Gobierno. El 21 de julio de 1978, su ahijado favorito, Juan Peredo Asgún, protagoniza un golpe de Estado en su contra. Y a partir del momento siguen las dictaduras y los golpes de Estado y una constante lucha del pueblo boliviano por recuperar la democracia. 1978, ese año mismo se llevan las elecciones, donde se realizan fraudes y se rechazan las elecciones y vuelven a hacer unas nuevas elecciones. Por primera vez en Bolivia se realizan 3 elecciones, donde la tercera vez gana el UDP de Hernán Siles Zuazo junto a su vicepresidente Jaime Pasamora, y en segundo lugar gana el MNR de Víctor Paz Estensoro, que reintenta volver a ser reelegido a presidente. Mientras la demanda y la crisis aumenta y crece cada vez más, las Fuerzas Armadas y la Junta de Comandantes no quieren entregar el poder al ganador de las elecciones, y para pacificar el pueblo por un momento entregan el poder a Lydia Gayler. Y el 17 de julio de 1980, otra vez el golpe de Estado, y esta vez Luis García Meza y su directo colaborador Luis Arce Gómez, con el apoyo de Hugo Banzer Suárez de Argentina y Chile, en donde también se vive en dictadura en ese entonces. El golpe de Estado deja un luto y dolor en varias familias por culpa de un decreto ley que hizo aprobar Luis Arce Gómez, que prohíbe las reuniones y el fomento a la política. El ganador de las elecciones de 1980 es exiliado a Lima, Perú, mientras a escondidas se reúnen grandes dirigentes como Juan Lechino Oquendo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, dirigentes de la COP y otros, para analizar la situación y la crisis de Bolivia. Estos son sorprendidos, acribillados, masacrados a quemarropa, torturados, y de entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz es reconocido y torturado, secuestrado, y nunca más se supo del paradero del cadáver de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ni para velarlo ni para enterrarlo. Los responsables, militares y paramilitares de Argentina. Poco tiempo después, grupos de generales y algunos militares intentan darle un golpe de Estado al propio mismo general García Meza. Cadetes, policías y militares se amotinan ante el narcogobierno y criminal de García. Mientras la crisis, las protestas, las demandas crecen aún más, finalmente el general Luis García Meza se da por vencido y renuncia a la presidencia y deja el mandato a la Junta de Comandantes. 30 días después asume la presidencia Celso Tornelio y finalmente el breve gobierno de transición de Guido Vildoso. Es un momento crucial donde hay demandas, crisis, protestas de sectores sociales y del pueblo. El gobierno de Vildoso se siente indeciso, no sabe si llamar a las nuevas elecciones o posicionar a los que habían ganado las elecciones de 1980. Entonces deciden que sea el Congreso de 1980 quienes tomen las decisiones de llamar a elecciones o posicionar a los ganadores. Tras una larga reunión y una larga discusión, y por otro lado, la presión del pueblo que pide la posición de los ganadores, deciden posicionar a los ganadores de las elecciones de 1980. 2 días después, son posicionados los líderes ganadores, Hernán Siles Zuazo del UDP como presidente y vicepresidente Jaime Pasamora del MIR. Mucha gente feliz, contenta, alegre, llorando, y una muchedumbre de gente que participó de la posesión del presidente Hernán Siles Zuazo y Jaime Pasamora. La gente estaba feliz porque se había respetado el voto y las elecciones y había vuelto y festejado el retorno de la democracia. Y de esta manera culminaba el ciclo de presidentes dictadores, golpistas, de presidentes militares que maltrataban y masacraban, ultrajaban los derechos de los ciudadanos, del pueblo boliviano.
patria de nuestro España. Y ese pertenece al pueblo de India, al Tahuantinsuyo, al Collasuyo. Con el binomio para el cual votó el pueblo boliviano, el binomio Siles Suazo Paso Mora. Hace ingreso a la testera del Palacio Legislativo el presidente general Guido Vildoso Calderón. Esta clara conducta demuestra además que los bolivianos somos capaces de unirnos y de trabajar juntos cuando tenemos por encima de todo interés personal o de grupo un gran objetivo nacional, cuando tenemos un común denominador que regula nuestras acciones. Finalmente, señor presidente electo de la Nación, doctor Hernán Siles Suazo, juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios desempeñar lealmente constitucional, os ruego leer vuestro mensaje. Que el esfuerzo que realicemos los bolivianos por el progreso de nuestra patria no solo es por nuestra patria boliviana, sino por la gran patria latinoamericana. Cantar, no hace falta pues cantar, ¿de qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser, rojo, amarillo y verde. Bien, ahí podemos observar la secuencia de los presidentes democráticos después de Hernán Siles Suazo y hasta nuestros días, ¿no? Hasta una época casi muy actual, ¿no? Que lo último que menciona el video es el año 2006. Muy bien, muy buenas tardes y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Recuerden, el lunes tendrán en el Moodle su evaluación final para ser resuelta. Buenas tardes.